porque no sé a dónde se cortó. Bueno, vamos a seguir. A ver, che, confírmenme, ¿ahora están escuchando bien? Sí, ahí escuchamos. Ahí está, buenísimo. Entonces, continuamos. Como conclusión de lo que veníamos charlando acerca de la interpretación de resultados, acerca principalmente de la humedad, lo que les quería decir era lo siguiente, que si bien habíamos dicho de que la medición de tangente delta era una medición comparativa, ¿sí? O sea que necesitábamos comparar las mediciones con valores de referencia, evidentemente si logramos observar, si visualizamos este tipo de comportamientos en una medición en función de la tensión, por eso es que siempre se realiza en función de la tensión la obtención de lo que es el factor de disipación, bueno, nos va a decir algo, ¿sí? Al menos nos va a dar una pista de que algo no está bien. Sin embargo, no siempre vamos a observar crecimientos abruptos, así como se ve en las mediciones que están realizadas con línea continua. Entonces, fíjense que, en conclusión, es necesario, ¿sí? Es necesario conocer, ¿sí? Valores de referencia. Necesitamos que el fabricante nos entregue valores de referencia para poder discernir si, o para poder decidir en realidad si la dependencia que está presentando la tangente delta en función de la tensión aplicada es o no aceptable, ¿sí? Salvo casos particulares donde el valor suba abruptamente, bueno, vamos a tener toda una gama, todo un abanico de posibilidades en el medio, que bueno, en muchos casos no es posible identificar si está bien o está mal el material, porque esta dependencia va a depender del material. Por eso mismo necesitamos los valores de referencia. Y obviamente que otra de las fuentes que son una de las principales efectos generadores de deterioro del material aislante, es la temperatura. Nosotros acá estamos viendo a estas fuentes de deterioro en forma separada, sin embargo, evidentemente funcionan, a ver, no es que funcionan completamente independientes, sino que el efecto de la temperatura va a generar un deterioro en el material que puede generar fisuras, lo cual permite el ingreso de humedad. Ese ingreso de humedad, a su vez, disminuye la resistencia, bueno, va generando una reacción en cadena que, lo cual, bueno, evidentemente están interrelacionadas las fuentes de deterioro, ¿sí? Pero vamos a tratar de separarlas como para poder interpretar los efectos de cada una. Bueno, evidentemente, como dijimos con la humedad, la temperatura, los parámetros intrínsecos que caracterizan el material aislante dependen de la temperatura. Y como dice la diapositiva, en la mayoría de los casos, ¿sí? Las pérdidas, la potencia de pérdida en el dieléctrico se incrementa con la temperatura, ¿sí? Se incrementa. ¿Esto qué quiere decir? Que al aumentar la temperatura, el valor de tangente delta va a aumentar. Pero no siempre es así. Depende del material. Fíjense que acá les pongo una excepción, que es el papel impregnado en aceite, que suele utilizarse mucho en transformadores o en capacitores. Evidentemente, fíjense que tiene un comportamiento diferente a los aislantes, los dieléctricos convencionales, ya que entre el intervalo de temperaturas entre los 20 y los 30 grados centígrados, bueno, presenta una reducción de las pérdidas con el aumento de la temperatura. Bueno, por ese motivo, ¿sí? Por ese motivo van a ver que existen tablas. Las tablas pueden estar dadas, normalmente las pueden encontrar en normas, hay muchas normas asociadas a esto, como todo lo que tiene que ver, como todo el universo de las mediciones se rige por normas, pero las normas IEEE principalmente tienen tablas, también las van a encontrar en apéndices de manuales de usuario de los instrumentos que realizan este tipo de mediciones. Y justamente normalmente lo que utilizan es un modelo que está basado en la teoría de Boltzmann, ¿sí? ¿No se acuerdan de Boltzmann? Básicamente para estimar la variación de los parámetros dieléctricos del material con la temperatura. Sin embargo, evidentemente como usuarios no nos vamos a tener que meter a hacer ese análisis con la temperatura, sino que vamos a tener directamente
tablas para llevar adelante correcciones en función de la temperatura, o bien el instrumento, si es lo suficientemente sofisticado, ya tiene incorporada la temperatura como un parámetro de medición, lo cual hace que no sea necesario siquiera tener que hacer correcciones por nuestra cuenta. Y esto es un poco lo que yo les digo, ¿sí? O sea, la temperatura básicamente termina generando un efecto en cadena, así que lo van a encontrar como divergencia térmica, o en inglés lo van a ver como un efecto que se conoce como thermal runaway. O sea, básicamente lo que se va a generar es una realimentación positiva, ¿sí? El aumento de la temperatura aumenta las pérdidas, al aumentar las pérdidas aumenta la temperatura del material, y bueno, y esto es un círculo vicioso que termina justamente por destruir el material semiconductor, perdón, aislante. Esto no se va a dar de un momento a otro, ¿no? Sino que evidentemente con el uso, este comportamiento, bueno, va a terminar por degradar fuertemente el material. Por ese motivo es que el proceso de medición de tangente delta se realiza, ¿sí? De forma periódica. Bueno, habiendo charlado al menos hablado un poco acerca de lo que son los tipos de resultados que podemos llegar a obtener, o de qué dependen los valores que uno puede obtener en este tipo de medición, vamos a hablar ahora sí de lo que es el sistema de medición, ¿sí? De tangente delta y capacitancia. Y en pantalla lo que les muestro es un diagrama en bloques muy resumido, donde tenemos las partes principales de un sistema de medición de tangente delta y capacitancia. Fíjense que en primera instancia tenemos un bloque, ¿sí? De entrada que va a necesitar justamente que el usuario ingrese los parámetros de la medición. Y cuando digo parámetros de la medición, normalmente vamos a estar hablando en intervalos de frecuencia de medida y además intervalos de barridos de tensión. En este caso, fíjense que lo asociamos a BLF, o sea, a frecuencias bajas. Esto está extremadamente resumido, o sea, como les decía antes, ¿no? Los sistemas modernos permiten setearle el espectro de frecuencias, por lo tanto esto ya no sería tan taxativo en decir solamente BLF. Pero lo que sí sucede, y esto va a suceder siempre, es que este primer bloque, que normalmente va a ser un bloque microcontrolado, ¿sí? Seguramente vamos a tener un microcontrolador o un microprocesador dentro de este bloque, va a generar una señal de control. Esta señal de control va a tener una determinada amplitud, que va a ser una amplitud baja, estamos hablando de algunos voltios, por ejemplo, y lo que sí va a tener es la frecuencia configurada para realizar la medición. Evidentemente, con algunos voltios no nos va a alcanzar para excitar el sistema aislante y obtener así señales medibles, ¿sí? Entonces, es necesario, sí o sí, un bloque intermedio entre el bloque de control y la muestra, que justamente genere una adecuación principalmente en la amplitud de la señal, llevando la amplitud desde algunos voltios a kilovoltios, ¿sí? Siendo estas las tensiones adecuadas para realizar la medición. Normalmente, este tipo de circuito elevador se constituye a través de circuitos tipo tanque. Y acá les hago una pregunta. ¿Saben lo que es un circuito tanque? ¿Quién me puede decir algo acerca de los circuitos tipo tanque? A ver. Si los han escuchado nombrar, seguramente en electrónica 1, en electrotecnia también. ¿Qué se acuerdan? Pueden decirlo en el chat o pueden destrabar el micrófono y decirlo también. De paso me tomo unos mates también. ¿Nadie se acuerda de lo que era un circuito tipo tanque? Pueden decir no, ¿eh? no es evaluativa la pregunta. No, yo, profe, la verdad es que no me acuerdo de haberlo escuchado como tipo tanque. Ok, pero bueno, puede ser que, o sea, normalmente se lo llama tipo tanque, pero cuando hablamos de ese tipo de circuitos son redes constituidas por un capacitor y un inductor en paralelo.
¿sí? Normalmente también los circuitos tipo tanque se los conoce como, o sea, son circuitos resonantes paralelos. Son circuitos muy sencillos de analizar, igual no vamos a analizar eso ahora, esto es solamente una curiosidad, pero son circuitos que justamente en su condición de resonancia, ¿sí? Una resonancia paralela, presentan la posibilidad de elevar tensiones, son básicamente multiplicadores de tensión, ¿sí? Entonces permiten elevar tensiones desde algunos volts hasta algunos kilovoltios, lo cual sería prácticamente imposible si uno quisiera hacerlo con un amplificador de tensión, por ejemplo, porque tendría que tener ganancias de 3, 4 órdenes de magnitud, lo cual es muy complicado de hacer, ¿sí? Por lo tanto, justamente el objetivo de estos circuitos elevadores es justamente ese, llevar la señal de control a una señal de tensión con una tensión suficiente para excitar justamente lo que les decía, ¿no? Excitar el aislante. Este bloque que tenemos acá elevador es lo que yo les decía que va a cambiar drásticamente en función de la frecuencia que estemos utilizando. ¿Por qué? Porque este circuito elevador no, o sea, no va a ser el mismo si estamos usando, por ejemplo, 1 Hz que si estamos usando 60 Hz para hacer la medición. Evidentemente a 60 Hz este dispositivo tiene que, este bloque en realidad, tiene que presentar una, vamos a decirlo así, un nivel de amplificación de tensión, lo cual no es un amplificador propiamente dicho, pero va a generar una amplificación de tensión mucho mayor que la que necesitaríamos para excitar el sistema aislante cuando utilizamos frecuencias bajas. En este caso, bueno, van a ver, en este caso la muestra es un cable coaxial, o sea, porque, bueno, mucha de la teoría desarrollada asociada a lo que es tangente delta, modelos, están fuertemente aplicados a lo que es la caracterización de aislantes de sistemas coaxiales, así que bueno, van a ver muchos gráficos con esquemas de cable coaxial. Y luego tenemos la unidad de medición. Fíjense que la unidad de medición es la encargada justamente de captar las señales que están atravesando el dieléctrico, ¿sí? De hecho, es lo que va a medir, ¿sí? Las señales, es la que va a medir, perdón, la información que luego vamos a procesar para sacar conclusiones acerca de los valores característicos del material. Entonces, este bloque que tenemos acá de medición tiene que cumplir dos aspectos. Por un lado, tiene que ser lo suficientemente exacto, preciso y sensible, justamente para lograr obtener valores utilizables. Y por otro lado, tiene que cumplir condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque esto está vinculado a la muestra, la cual está siendo sometida a altas tensiones. Entonces, fíjense que normalmente estas etapas son voluminosas, ¿sí? Tienen cierto grado de aislación también, para evidentemente proteger al usuario, ¿no? Y finalmente tenemos un último bloque, un bloque de procesamiento de datos. Esto es un bloque que también va a estar microcontrolado, de mínima, va a estar microcontrolado. ¿Por qué? Y porque va a captar la información que nos entrega la unidad de medición y a partir de operaciones va a entregarnos el valor de tangente delta y el valor de capacitancia, de mínima. Hay otros sistemas más sofisticados que entregan otro tipo de información complementaria, como por ejemplo el coseno phi. Bueno, habiendo presentado superficialmente lo que es un sistema en líneas generales, un sistema de medición, de tangente delta, vamos ahora a concentrarnos en el bloque de medición, que justamente vamos a ver quiero decir dos estrategias frecuentemente utilizadas para la medición de tangente delta. La primera de ellas es el puente de Sherin. El puente de Sherin seguramente lo recuerdan ese nombre de allá cuando estábamos arrancando el cuatrimestre, cuando vimos puentes de corriente alterna, ¿sí? Donde presentamos el puente de Sherin como una variante de lo que es el puente de Winston para medir puente de corriente continua para medir resistencia. Bueno, del lado izquierdo tenemos, eso es un puente de Sherin comercial actual, ¿sí? Fíjense que no sé si se llega a apreciar, posiblemente no, pero acá tenemos el esquema del puente de Sherin, ¿sí?
Normalmente el puente de Schelling lo van a ver representado a partir de estos tres componentes, el detector, la fuente, y la muestra, ¿sí? Acá lo que tenemos es el sistema a caracterizar. La muestra normalmente la van a ver representada a partir de un capacitor nada más. Ese capacitor que se muestra normalmente es un capacitor real, ¿sí? O sea, es un capacitor que incluye todos los comportamientos resistivos parásitos. En este caso, para facilitar un poco la visual del esquemático del puente de Schelling, lo que hicimos fue reemplazar ese capacitor por el modelo que estamos usando de capacitancia ideal en paralelo con un valor de resistencia. Bueno, el puente de Schelling para lo que es el análisis de tangente delta y capacitancia, normalmente se utiliza para justamente caracterizar sistemas de buena calidad. Esto quiere decir valores de tangente delta pequeños o coseno phi altos, ¿sí? No se utiliza en líneas generales para cualquier tipo de alteración, sino que es bastante selectivo, pero de igual manera se utiliza bien en equipos, hay una amplia gama de puentes de Schelling comerciales para este tipo de medidas. No sé si se acordarán, sigue haciendo un poco de retrospectiva, que los sistemas tipo puente, evidentemente, basan su forma, su estrategia de medición en la obtención de un estado de equilibrio. ¿Se acuerdan que el estado de equilibrio, lo que buscábamos en esos procesos de estado de equilibrio era justamente equilibrar el potencial entre los bornes del detector? Cuando teníamos un puente de Winston, ¿se acuerdan que usábamos un galvanómetro? Bueno, en un puente de este tipo, en un puente de corriente alterna, utilizamos otro sistema, porque no nos alcanzaba con un galvanómetro, por el hecho de que, a diferencia de los puentes de continua, en los puentes de alterna, recuerden que la condición de equilibrio se consigue satisfaciendo dos restricciones principales. La primera era una igualdad entre el producto, ¿sí?, de los módulos de las impedancias cruzadas, o sea, el módulo de esta impedancia multiplicado por esta, tiene que ser igual al producto de esta por esta. Y también debía satisfacerse, como estamos en un equilibrio a partir de sistemas complejos, esto quiere decir, complejos no es que sean difíciles, sino que tienen parte real y parte imaginaria, no solamente necesitamos equilibrar los módulos, sino que también necesitamos equilibrar las fases, los ángulos. Por lo tanto, también teníamos restricciones acerca de la sumatoria de los ángulos, en este caso, la suma de los ángulos de las ramas cruzadas tenían que igualarse. Bueno, haciendo ese razonamiento llegamos a la expresión de equilibrio del puente de Schelling. Esta expresión de equilibrio es válida para todos los puentes de corriente alterna. Pero si nos concentramos en el puente de Schelling, y esto quiere decir, cuando hablamos de concentrarnos, vamos a reemplazar estas expresiones de impedancia por justamente las impedancias que constituyen el puente. Fíjense que ZX es esta impedancia paralelo, Z1 es esta impedancia paralelo, Z2 es esta resistencia pura, y Z3 es justamente esta reactancia capacitiva pura. En este caso, C1 es un capacitor patrón. A ver, cuando hablamos de componentes patrones, o sea, siempre que hablemos de componentes que forman parte de un sistema de medición, no vamos a hablar de componentes cualquiera. O sea, estas resistencias que están acá no son resistencias que ustedes pueden comprar, por ejemplo, en alguna casa de componentes, no sé, en RIM TV. ¿Sí? No. Son resistencias específicas, con cierta trazabilidad, con bajos niveles de tolerancia, lo cual evidentemente mejoran el comportamiento del sistema de medición. Cuando hablamos de componentes patrón, ¿sí?, seguramente esto lo recordarán de las primeras clases, pero estamos hablando de componentes que son fuertemente estables y tienen muy poca variabilidad, no solo en la tolerancia al valor que está dado, sino que también tiene muy poca variabilidad, muy poco envejecimiento, muy poca dependencia con la temperatura, con la humedad, con la frecuencia. Bueno, son componentes extremadamente estables, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, o sea, no estamos haciendo un puente con componentes que encontramos en una caja de componentes electrónicos que teníamos cuando íbamos a la secundaria, ¿no? Eso ténganlo presente. No vamos a hacer la demostración del puente, pero básicamente, conociendo las impedancias, ¿sí?, y conociendo la expresión de equilibrio, bueno, se puede llegar a la expresión de Rx,
y de Cx. Fíjense que Cx depende de C1, que es un capacitor patrón, lo mismo que Rx. Y evidentemente, conociendo la resistencia, la componente resistiva, y conociendo la capacitancia, y conociendo la frecuencia, obtenemos el factor de disipación. Ahora, tengo una tercera pregunta, a ver si pueden razonarla. Pregunta de final, para que vayan practicando para diciembre los que vayan a rendir. Fíjense que acá, o sea, hasta ahora venimos haciendo hincapié cuando hablamos principalmente del efecto de la humedad, de que el valor de tangente delta depende de la tensión de polarización aplicada, en mayor o menor medida. Sin embargo, si yo veo acá todo el razonamiento que hago con el puente de Schelling, en ningún momento tengo la tensión aplicada, o sea, B no está en ningún lado. Y mi pregunta es, ¿dónde puedo observar el efecto de B? O sea, ¿dónde puedo observar la dependencia del factor de disipación con la tensión en este sistema? A ver, ¿quién rompe el hielo con eso? ¿En el omega, profe, no? El omega es la frecuencia, o sea, estaría bien porque Sí. el omega depende de la fuente, eso es cierto. Sin embargo, el omega es la frecuencia, no es la amplitud, no está la amplitud B, ¿no? Imagínense que es una señal senoidal que es B por el seno de omega t. Entonces, la frecuencia está perfecto lo que acabas de decir, eso está muy bien. Ahora, ¿dónde está B, la amplitud de la señal? O sea, ¿por qué yo hago esto? Fíjense, permítanme volver. Por esto que tengo acá, este barrido, ¿sí? Son diferentes valores de esta B. Sin embargo, acá B no está. ¿Dónde está esa B? ¿Dónde se ve reflejada? Evidentemente en forma indirecta, ¿no? Porque evidentemente las ecuaciones no me lo muestran. ¿En la capacitancia, profe? A ver, desarrollar un poquito más eso. ¿A qué te referís en la capacitancia? ¿Y en qué capacitancia sería también, ¿no? Porque hay tres. Les voy a dar una pista. A ver, el equivalente, es la equivalente en las tres. Bueno, no me queda muy claro, esa respuesta, pero les voy a dar una pista. Fíjense qué pasa C1. C1. Pasa que C1 es una capacitancia que no depende de la tensión, ¿no? O sea, dijimos que era patrón. Tienes razón. Profe, ¿la CX puede ser? ¿En la que no sabemos? Ok, bien. Va a estar relacionado con el componente que no sabemos, pero no específicamente en la capacitancia, sino más bien en la resistencia. Recuerden que dijimos que el aumento de la tensión generaba esos caminos, o sea, se veía reflejado en esos caminos de baja resistencia que se daban principalmente por la presencia de humedad, que como dijimos en la clase pasada, al aumentar la tensión, justamente se generaban esas rupturas de dieléctrico en esas zonas con humedad, que se conocían bajo el nombre de descargas parciales dentro del aislante. Evidentemente eso cambia, a medida que uno va aumentando la tensión, o cambiando la tensión en realidad, va generando cambios en Rx. ¿Sí? Cx se va a ver afectado también, es cierto, porque al irse ionizando esas zonas gaseosas de aire y agua, la constante dieléctrica global, en mayor o menor medida, se va a ver afectada. Y como la capacitancia depende de la constante dieléctrica, también va a variar, pero en menor medida. ¿Sí? En menor medida. Principalmente va a variar Rx.
Entonces fíjense que si Rx cambia, o sea, yo, fíjense, yo tengo mi sistema, y acá supónganse que tengo, no sé, 200 voltios. Muevo todos los comandos del puente y encuentro justamente el estado de equilibrio y calculo todo lo que tengo que calcular. Sépanlo que estos dispositivos son comerciales, ustedes no tienen que calcular básicamente nada, sino que el dispositivo ya les entrega los valores, ¿no? Solamente hablo del razonamiento físico, o el eléctrico o electrónico, electrotécnico sería la palabra correcta, del puente. Fíjense que si yo ahora cambio esa tensión, evidentemente va a cambiar la tensión aplicada en este componente, principalmente en la resistencia. Y al cambiar esa tensión aplicada, este valor de resistencia cambia, porque no es una resistencia fija, sino que dijimos que depende de todo ese material aislante que estoy queriendo caracterizar. Y que si aumento la tensión, se va a ionizar, descargas parciales, bueno, modificación en la resistencia. Por lo tanto, al aumentar la tensión, estoy cayendo, o al cambiar la tensión en realidad, lo que va a pasar es que voy a caerme del estado de equilibrio y voy a tener que volver a reajustar el puente para este nuevo valor de resistencia. Fíjense que si yo no les dijera que esto cambia, el sistema es independiente de la tensión. ¿Sí? Si yo mido a 1 volt o mido a 1000 volts, esto, obviamente, siempre y cuando los componentes no revienten, esto siempre va a tener el mismo estado de equilibrio. ¿Sí? Ahora, como cuando cambio la tensión, principalmente, tanto Cx, pero principalmente Rx cambia su valor, eso me va a generar que yo tenga que, en realidad no yo, sino el sistema de medición, tenga que ir encontrando diferentes puntos de equilibrio. Por eso es que no se ve la tensión acá, no está la dependencia de la tensión en forma directa, sino que aparece a partir de la justamente generación de diferentes puntos de equilibrio a medida que voy cambiando la tensión de polarización. ¿Se entiende lo que acabamos de razonar? Díganme si no se entendió, lo volvemos a explicar. Buenísimo, acá me dicen que por el chat que se entendió, así que cualquier cosa, si vuelven a ver la clase o o cuando tengan que estudiarlo para el final y no les queda claro, les entra duda, bueno, lo volvemos a charlar, ¿sí? Pero bueno, evidentemente no pretendo que puedan procesar todo esto siendo la primera vez que lo ven, ¿no? Hay mucha información. Bueno, otro tipo de puente, ¿sí? Muy utilizado, o sea, fíjense que las mediciones de capacitancia y tangente delta se realizan a partir de estrategias de medición tipo con circuitos tipo puente. Es lo que se conoce como puente de relación. El puente de relación es una estrategia diferente al puente de sharing. Bueno, evidentemente el circuito equivalente es diferente, muy diferente. El puente de relación es interesante porque hay muchos equipos que utilizan esta estrategia para la medición de tangente delta. Nosotros tenemos ahí en el laboratorio de mediciones, tenemos 2 versiones del puente de relación. Una de ellas es una versión comercial, es antigua, es bastante analógica, digamos, y hace unos años, o sea, yo no estaba todavía en la cátedra, pero hubo un grupo de docentes de la cátedra anterior, que justamente trata, como son equipos caros, ¿sí? No es fácil de adquirir un equipo de este tipo, trataron de hacer una réplica, de replicar el equipo en forma no casera, sino de forma de laboratorio, ¿no? O sea, una versión de laboratorio para, bueno, justamente llevar adelante un desarrollo tecnológico local. Y no pudieron hacerlo funcionar del todo bien, sino el sistema está en el laboratorio. Si alguna vez tienen la chance de ir al laboratorio de medición, o pasan cuando ya la presencialidad esté más naturalizada de nuevo, pueden pasar a verlo, van a ver que es un equipo muy grande, voluminoso, y tuvieron varios inconvenientes, principalmente asociados a la estabilidad del punto de equilibrio. Bueno, evidentemente la característica de los componentes que utilizaron, bueno, no fue lo suficientemente buena, porque no es fácil adquirir componentes para construir e implementar un sistema de medición. Por lo tanto, lo que quiero ir es que encontraban el punto de equilibrio y se les iba moviendo, ¿sí? O sea, por ruido eléctrico, ruido interno, bueno, se les iba moviendo el punto, por lo tanto, bueno, era
lamentablemente fue solamente como para hacer experiencia en el desarrollo de equipos, porque no, es un sistema que quedó, bueno, evidentemente no se puede llevar adelante una medición confiable. Pero básicamente a lo que quiero llegar es que, bueno, sepan que implementar un sistema de medida no es tarea sencilla. Entonces fíjense lo que tenemos en el puente de relación. El puente de relación está constituido principalmente por dos ramas. Bueno, evidentemente es una medición de corriente alterna, nuevamente tenemos un detector, por lo tanto vamos a necesitar, al ser un sistema tipo puente, vamos a necesitar encontrar un punto de equilibrio. Fíjense que en este caso el detector está desacoplado, ¿sí?, a través de un sistema transformador. Y fíjense que lo que tenemos acá son dos ramas. Por un lado tenemos la rama donde se conecta el sistema a caracterizar, y por otro lado tenemos la rama de medición. La rama de medición está constituida, por un lado, por C sub n, que es un capacitor patrón, en este caso, de vuelta, al ser patrón, estoy diciendo que es un capacitor de muy buenas características. Esto quiere decir que es un muy buen estimador de un capacitor ideal. O sea, tiene un coseno phi prácticamente ideal. No es exactamente ideal, pero es muy bueno, tiene muy poca pérdida. Y por otro lado tenemos un capacitor y una resistencia variables que justamente nos van a ayudar normalmente se dice, nos van a ayudar a empeorar el capacitor patrón. ¿Por qué empeorarlo? Porque nosotros tenemos que justamente equilibrar el puente. Y fíjense que la aislación que vamos a colocar, y no es una reactancia capacitiva muy buena, es lo que es, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos este tipo de ramas resistivo-capacitivas, bueno, nunca podríamos equilibrar el puente. El objetivo de este puente es muy sencillo. Es justamente lograr, modificando estos cursores, ¿sí? Podemos mover las bobinas, o sea, podemos mover la cantidad de vueltas de las bobinas del transformador, y a su vez podemos mover la cantidad, o sea, la resistencia. Acá tenemos un potenciómetro y un capacitor variable. Con todos estos comandos de medición, lo que podemos hacer es justamente cuando llegamos al equilibrio, esto es que el potencial entre los bornes del detector sea el mismo, esto es que el detector indique 0, cuando eso se da, ¿sí?, lo que vamos a converger a la ecuación característica del puente de relación. ¿Sí? Esta ecuación que tenemos acá es análoga a la ecuación característica del puente de alterno. ¿Sí? O sea, básicamente está representando lo mismo. Y es la ecuación de equilibrio. Esto quiere decir que la cantidad de vueltas 1 por la corriente 1 multiplicado, si esto es igual a la cantidad de vueltas 2 por la corriente 2, por la forma en la que está implementado o arrollado en realidad W2 y W1, si esto se da, el potencial que se va a inducir en el secundario va a generar que no haya circulación de corriente a través del detector. Cuando se da esta condición, esta demostración no la vamos a hacer, si quieren la pueden hacer, pero no vale la pena. Si estuviéramos en electrotecnia seguramente que sí valdría la pena, pero en este caso tenemos muchos componentes y la demostración es realmente compleja, o sea, tiene muchas páginas de cálculo, pero se puede llegar a que cuando se da esta situación, la capacitancia X se puede escribir como la capacitancia patrón multiplicada por la relación de vueltas, por eso que el nombre del puente de relación, la relación de vuelta entre estos dos bobinados primarios del transformador. Y fíjense que Cx, como sucedía en el puente de Schering, queda en función de la capacitancia patrón. Y por otro lado, la tangente delta, o el factor de disipación, ¿sí?, que viene a representar el ángulo, ¿sí?, de pérdidas en el sistema aislante a caracterizar, bueno, queda dependiente de la frecuencia y de los componentes resistivo y capacitivo que utilizamos para el ajuste del puente. Una segunda versión, fíjense, este puente que tenemos acá es un puente de relación comercial, ¿sí? Un puente moderno, o sea, es algo que se consigue en el mercado ahora. Nosotros en el laboratorio, como les decía, tenemos dos versiones. Una que lamentablemente nunca anduvo, casera, y otra que sí anda, que es una versión anterior a este. Es una versión anterior por el hecho que fíjense que este tiene su componente digital, o sea, tenemos una pantalla, tenemos cierta conectividad. El que tenemos, bueno, es
es el abuelo de este, o sea, tiene básicamente las mismas funcionalidades, pero no tiene toda la etapa del control digital. Básicamente esto es un circuito, es un esquemático muy reducido de lo que vamos a encontrar acá adentro. Fíjense que esto es muy similar a lo que tenemos acá, donde tenemos la fuente de excitación, tenemos donde va conectado el sistema a caracterizar, la etapa patrón, en este caso no se conectan no están graficadas en el circuito equivalente los ajustes para justamente realizar el equilibrio, y tenemos dos etapas de medición de corriente. Fíjense que tenemos dos resistencias, ¿sí?, conectadas en paralelo a la entrada de dos amplificadores diferenciales. Ustedes esto seguramente lo saben de electrónica 1, y si no se los voy a recordar, que los amplificadores operacionales tienen como característica, como una de sus características principales, una elevada impedancia de entrada, los cuales los hace ideales para muestrear tensión. Si en paralelo colocamos una resistencia tipo shunt, o sea, una resistencia baja, lo que vamos a estar haciendo es justamente midiendo la diferencia potencial en estas resistencias. Y al estar midiendo la diferencia potencial en una resistencia, lo que estamos llevando adelante en forma indirecta es una medición de corriente. Entonces estamos midiendo básicamente la corriente que pasa por la rama del sistema a caracterizar y la corriente que pasa por la rama de medición. Bueno, esto tiene un proceso de digitalización a partir de canales analógicos digitales, y finalmente, ¿sí?, como vimos en el esquemático, inicial de los sistemas de medida, tenemos una etapa microprocesada que evidentemente va a captar esa información digital y va a calcular valores de capacitancia, de resistencia y de tangente delta para poder caracterizar el sistema que está muestreado, el sistema que está conectado, perdón, al equipo. Bueno, y con eso, chicas y chicos, terminamos la presentación de hoy. No sé si han tenido la posibilidad de leer, si han tenido tiempo, sé que el cuatrimestre es muy frenético y si hay algo que no hay durante el cuatrimestre es tiempo, pero si han tenido la posibilidad de, permítanme que voy a dejar, ay, me equivoqué de botón, perdón.